Misma posición. Sí, hay más actores. Hay caras nuevas, hay ¿no? Le estaba viendo. Ahí podemos ver al peronismo que se vuelve a reunir, ¿no? En el interior, en el Cadillal, puntualmente, pero bueno, hay caras Chala nuevas. está. Tenemos, claro, la intendenta que no estaba. ¿Viste quién está abajo? Martín Fierro. No estaba la semana pasada. Martín Fierro. Tenés Noguera. razón, Noguera, Javier Noguera, ¿no? Después, El fin de semana pobre ministro de Salud, lo mandaron ahí de rodilla. Después, ¿quién está? Estoy viendo. Pues Gilda Pericón está en la misma postura de la semana pasada. Sí. Después está Juliano. Orellana. también Orellana, está. no me acuerdo si estaba la semana pasada. Federico Mazo está en la misma postura de la semana pasada. Sí. Parece que dijeron, vamos a... Vamos a hacer la misma foto. Acevedo, Juri y Jaldo están en la misma postura. Sí. Y atrás la gente que levanta la mano, tipo que no sé qué hace. ¿No estaba Porque Juri la semana pasada? Sí, creo que ¿Estaba? sí, se Me estaba. parece que no. Ya la vamos a buscar. No, ya la me foto fijo porque creo que sí de la estaba. semana pasada. Pero vamos la a hablar gente que de levanta esto. la mano atrás, ¿qué onda? Vamos a hablar de esto porque la semana pasada el peronismo hizo una pequeña apertura de campaña, oficial un poco, porque bueno, todo el mundo sabe que termina una elección y el otro día arranca de nuevo la campaña, porque esto es una realidad. Pero digo, abiertamente, ¿no? Un poco, ya lo hizo la semana pasada, no le escapó a las preguntas el gobernador. Dicho ayer, la pregunta también no le escapó a las balas y habló de la relación política que hay entre la Intendencia capitalina y el gobierno de la provincia, porque hay como un run ahí de las visita, respideces, ¿no? traslado hacia 9 de julio al 500. Bueno, desde la 25 a la 9 de julio. Exacto, pero está él. Está con miedo, yo creo que quiere salir corriendo. Las dudas y nos va a dar su análisis sobre esta foto que, como le decimos, es muy parecida a la anterior. Ya la vamos a buscar a la otra foto que teníamos. Sí, ya la busco. Pero digo, esto... ¿Qué significa? ¿Es muestra de fuerza? ¿Es muestra de decir, acá estamos todos unidos y ustedes son un desastre? Es decir, ¿nos empezamos a reconfigurar porque tenemos unas elecciones en mayo del próximo año? Bueno, buenas tardes primero. La verdad que Se es la primera vez que me reciben con tantas amenazas en el corte. Digo, poniendo un poco en perspectiva lo que decía Romina recién. Mirá, la campaña empezó. La campaña empezó. No la empezó el peronismo, propiamente dicho, la empezó la Libertad Avanza, aceleró los tiempos de toda la política provincial, la Libertad Avanza, que tiene un problema también a su interior. Si quieren después lo desagregamos, porque ayer nosotros enviamos a nuestros suscriptores el último informe de Meraki junto con la primera encuesta nacional que hacemos desde la consultora, pero el peronismo necesita resolver internamente el factor que lo hace más competitivo que cualquier otro espacio político, que es su capilaridad territorial, su capacidad de estar en cada uno de los territorios de la provincia, y por eso las fotos con la dirigencia ampliada y la foto de cúpula que vimos ayer vienen a tratar de mitigar y resolver algunas de las cuestiones que tienen en vilo al peronismo, que es la necesidad de que todos los actores jueguen en un escenario en el que no va a haber sillas para todos, en un escenario en el que están viendo con preocupación que la Libertad Avanza por ahora amenaza con tener un desempeño similar al que tuvo en las elecciones nacionales. Yo creo que en eso el peronismo todavía tiene un hándicap importante, porque la Libertad Avanza tuvo desempeños paupérrimos en elecciones locales cuando compitió contra los aparatos propiamente dicho. Pero bueno, el peronismo tiene que resolver primero, ¿cuántos jugadores va a haber en cancha en cada uno de los grandes territorios? ¿Vamos a tener la misma dispersión que tuvimos en otros momentos para que todos aporten a la corona y que luego el acople más grande se quede con la comuna, con la intendencia, con el municipio? ¿O vamos a empezar a armar escenarios de mayor unidad, algunos compañeros que irán a los codazos dentro de las mismas nóminas, para tratar de fortalecer, tener 2 o 3 acoples grandes por cada circuito y cuidar las intendencias? Y en ese sentido, el escenario de Rosana Chala, la visita del día de ayer, no es menor, porque Rosana Chala llegó a la intendencia con un margen muy ajustado contra Beatriz Ávila. Nota al pie, Beatriz Ávila, que hoy es senadora nacional, cercana o dentro del espacio del gobernador Osvaldo Jaldo, y cuyo partido, el Partido por la Justicia Social, conforma el Frente Tucumán Primero. De repente la tiene a su ex adversaria hoy dentro de las mismas filas. En las elecciones de octubre pasado, la Libertad Avanza tuvo un muy buen desempeño en la capital, y en parte la dirigencia le criticó a la intendenta no haber estado del todo a la altura de ese resultado electoral. Entonces, si el justicialismo
aspira a retener la capital, necesita una figura como la actual intendenta, aunque no se la vio del todo convencida en algunas declaraciones, que aspire a la reelección y que juegue a fondo Ahora en la esa foto, reelección. haciendo hincapié en esto, ¿no? La foto de la semana pasada no estaba la intendenta, ayer hay una reunión y hoy está la intendenta. Ahí, no, bueno, es que ahí también hay otro elemento. Hoy, No solo la intendenta, perdón, hay personas del gabinete de la intendenta que hoy están con complicaciones judiciales, hoy están presentes, o sea, ¿qué pasa? me parece que ahí está primando la necesidad de unirse ante todo y hay una realidad. Hoy en la provincia de Tucumán, si uno ve la relevancia que tienen las diferentes figuras del oficialismo y de la oposición en la provincia, hay dos figuras que traccionan sobre la opinión pública y traccionan sobre la dirigencia, que es incuestionable ese desempeño. El primero es el gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, que viene empezando a querer repuntar en su valoración de cara a la sociedad luego de una campaña que en términos de imagen política le resultó muy costosa y que además, bueno, tuvo las inundaciones en el sur de la provincia, una serie de problemas importantes de gestión. Y después la otra persona que es innegable la pregnancia que tiene en la sociedad es la intendente de la capital. Bueno, si de repente vos tenés una figura fuera del armado que no termina o que vos no podés garantizar capitalizar esa llegada que tiene para sumarle a la estructura oficialista, me parece que estás solo quitándote una herramienta para la contienda electoral y una herramienta en la que, independientemente de si el justicialismo gana o no gana la capital, necesita que, en caso de no ganar la capital electoralmente, la derrota no sea abultada. Claro. Porque hasta ahora lo que viene haciendo el justicialismo en la provincia de Tucumán es, en capital tiene un desempeño de entre 30 a 35 puntos, en el oeste va palo a palo con la oposición y en el este marca la diferencia. Bueno, la cuestión es, ¿hasta dónde la diferencia que vos tenés en el este, territorio del ministro del Interior, Darío Montero, puede terminar de compensar para la Casa del Medio la carencia de votos que haya en la capital en un escenario en que además es de los más refractarios al justicialismo? Está complicada, ¿no? La imagen de la Ahora intendenta digo, hoy. la intendenta necesita del justicialismo si va por una reelección, ¿no? Y no hay un justicialismo contento con la intendenta, en general, más allá de la foto y de que el gobernador tuvo la gentileza de él trasladarse y todo lo que vimos. Digo, hay un justicialismo que no está del todo contento con Roxana Chala. No, es cierto eso, es cierto que el justicialismo, o hay una parte del justicialismo que mira con recelo a la intendenta, en parte porque no comparte un rasgo que fue característico sobre todo de la gestión municipal en los primeros 8 meses y que luego lo fue abandonando, y es que Roxana Chala era el epicentro político de la gestión municipal rodeada de cuadros técnicos, es decir, no tenía fusibles, no tenía gabinete político que le sirva de escudo o le sirva de espada en caso de tener que llevar una confrontación adelante. Bueno, la intendente empezó a cambiar un poco eso y lo que vimos hace 15 días fue que ese cambio en la dinámica de tener un equipo más político, empezar a tener perfiles más políticos, terminó generando rispideces que se saldaron con salidas importantes de algunos dirigentes. Uno tiende a creer que son dirigentes que buscaron ser más papistas que el Papa y aprovecharon un escenario para tratar de posicionarse de cara a disputas que cada uno tiene. Me parece que en ese sentido... Sí que la vieron un poco débil, o sea, hablando de lo técnico, ¿no? Y no tanto lo político. Sí que la vieron quizá un poco débil y pensaron que iban a aprovechar esa pata chueca que tenía la intendenta para ellos avasallar y avanzar, y que por eso terminan como tambaleando y chau. Me parece que hay una disputa que es constante y es permanente dentro de la política, que es esta diferencia entre la persona que tiene muchísima pregnancia en la opinión pública porque es una persona viral, porque es una persona que da bien a cámara, porque es una persona que comunica bien, y la pata territorial, la pata política, que si querés lo llevemos al plano nacional, digo, para no hablar de actores locales. La enorme disputa que hay entre Karina Milei y Santiago Caputo va de la mano con lo mismo, la pelea entre las fuerzas del cielo y las fuerzas del suelo. Me parece que el peronismo local lo que le critica fuertemente a la intendenta es, bueno, el hecho de que no está dándole el espacio que la dirigencia territorial clásica aspiraría a tener en una gestión municipal del propio signo, y la intendenta lo que dice es, si yo hago eso, pierdo
el capital que hoy a mí me hace atractiva de cara a la sociedad. Quizás es una tontera Bueno, lo que te pero- voy a plantear, pero, ¿no? Para, pero- antes que vaya esto, lo del TikTok, ¿sabes por qué? Porque esto que vos decís, ella quiso aprovechar la cuestión de la escuela normal, canalizarlo para ella y le salió mal, porque no se viralizó o no impactó como ella venía. Entonces yo también creo que ahí voy siguiendo por ahí algunas cuestiones de la intendenta y ahí también canalizó mal el asunto, porque se quiso adueñar, entre comillas, de un asunto que quizás no le convenía. No le Que incluso la competencia técnica tampoco la Por eso te tiene. digo, ahí donde yo vi, ahí ya vi un choque y una caída muy grande de ella cuando canalizó algo que no le correspondía, no era de ella. Y además hay un elemento adicional, o sea, así como el gobernador, así como le pasa al gobernador, le pasa al presidente, le pasa al intendente, y es, la gestión te va desgastando, lo que antes era novedad y deja de serlo, y de repente, nada, toda la política, una vez que está en gestión, tiene que recurrir a la estructura dirigencial, digo, porque los partidos políticos que antes representaban hoy sirven para gobernar, entonces si vos querés gobernar, si vos querés ir a una elección, tenés que tener un partido político que te aporte los cuadros y que te aporte al mismo tiempo la estructura política. Sin esos Bueno, dos elementos no podés. Sin ir más lejos, hemos visto cómo en el sector del transporte han tenido una persona técnica que políticamente no era, ¿no?, el perfil que se necesitaba en algún momento, pero digo, han tenido que poner una persona como Arnedo, por ejemplo, que viene del gremialismo, que viene de la política, ¿no?, que haga esta negociación política en el medio intermediario, independientemente si el doctor Benjamín Nieva está o no está, ¿no?, en el área. Pero bueno, mira, yo lo veo mucho con el gobierno nacional, sobre todo, que hace culto de la técnica, que hace culto de la planilla de Excel, que hace culto de este trabajo de la tecnocracia, si se quiere. Hay lugares a los que el técnico no puede llegar porque no conoce, porque no entiende, porque... Mira, en esto yo soy muy pichetista, si se quiere, y está el contenido biográfico de los actores y la confianza que uno tiene con los actores que forman parte de la casta, si querés que lo pongamos en términos del presidente, que es necesario conocerlos porque la confianza muchas veces es la que garantiza que determinadas cosas sucedan. Y acá sí es una crítica que me parece del gobierno nacional, al gobierno nacional, porque el gobierno nacional juega a la política como si no hubiese un segundo turno, como si al frente el otro no jugase, como si todas fuesen interacciones de una única vez. Y si las interacciones son siempre de una única vez, todos mis incentivos son buscar mi mayor beneficio en detrimento de los tuyos, o sea, o gano yo o ganas vos. Si entendés la política como un juego en el que juego uno primero y el otro después, y es una interacción que va y viene, entonces capaz que yo en esta resigno porque en la próxima gano o viceversa. Bueno, me parece que eso la política lo entiende, el técnico no, y por eso muchas veces se dan estos chisporroteos que los vemos en los gobiernos municipales, provinciales y nacionales, cuando la técnica y la política no tienen una sintonía fina y no resuelven por los mismos caminos los problemas centrales. Y ahora cuando falla la conexión entre lo técnico y lo político, vemos cuestiones como esto que decías, ¿no? Funcionarios que tienen que dejar su mandato porque no va, o un gobernador que tiene que salir a decir, no, che, esperen, paremos la pelota, juguemos de nuevo, porque esto no puede seguir así. Porque también pasa, a ver, hay conflictos en la provincia, hay conflictos en la nación, en la municipalidad, y tiene que ver justamente con esto. Porque no todo político es técnico, no todo técnico es político. Cuando hablamos de técnico, a ver, vamos a lo simple. Se te cae una escuela. El técnico te va a decir, bueno, la escuela tiene que ser así, así. Pero el político es el que tiene que salir a limpiar la imagen de por qué esa escuela está en esa situación. O te cambio el escenario, o sea, vos tenés un director de X repartición pública al que se le cae una escuela, que tiene la responsabilidad de mantener la escuela en orden. Listo, el técnico te va a decir, bueno, mira, yo necesito tanto, la forma de hacerlo es a través de la licitación pública, tengo que seguir el camino institucional. El camino institucional demora 18 meses. ¿Qué te va a decir el político? Está bien, yo entiendo el camino institucional, ahora déjamelo llamo al delegado comunal de la escuela a ver qué puede hacer para que los chicos no se queden sin clase, habilitamos otro lugar, claro, hacemos una habilitación provisoria y con eso resolvemos, mientras hacemos que la escuela funcione, que los chicos tengan clase. No solo que los chicos tengan clase, digamos que los chicos tengan una comida, porque también muchas veces la escuela funciona como comedor. Digo, esa distancia entre el técnico y el político, digo, por eso uno también reniega cuando dicen, no, si el Estado debería pagar muy poco a sus empleados, o no debería haber personas de carrera en el Estado. No, si las personas de carrera en el Estado son las que conocen
cuáles son los vericuetos para que las cosas sucedan mucho más rápido de lo que... El problema es que no pueden trabajar en conjunto. Ahí donde se da la cuestión, porque el técnico dice una cosa, el político otra, hay peleas, y no, bueno, yo no voy a hacer lo que vos quieras. El técnico no lo entiende al político y el político no lo entiende al técnico. Y el técnico es cerrado, entonces... Y ahora digo, bueno, ¿no? perdón, Bueno, escucha, porque los políticos no son cerrados. Por eso te digo, todos son demasiado. cerrados. A mí me ha pasado tener políticos, lo que cuesta sacarle una idea de la cabeza a un político cuando está convencido y vos sabés que es una mala idea, vos decís, te la vas a poner. Conocemos muy bien. Sí. Muy bien lo conocemos. Pato, decías algo, ¿no? Empezó la campaña. Para La Libertad Avanza quizás va a ser difícil territorios como Tucumán, ¿no? Que tiene una idiosincrasia, una forma, que en donde por ahí capaz que puede hacerle frente un radicalismo, ¿no? Digo, en igualdad de competencias. Pero hemos visto, por ejemplo, un Mariano Campero peronizando los libertarios, es lo que dicen algunos, ¿no? Cuando se reúne Mariano Campero con dirigentes y hacen locro y todas estas cuestiones que se apropian. A ver, puede reunirse cualquier persona a comer locro, a reunirse a una reunión, pero digo, los partidos políticos se apropian de ciertas prácticas. ¿Cómo se ve a la oposición? ¿Cómo se ve, digamos, al radicalismo? ¿Mariano Campero es libertario, no es libertario? ¿Es radical, no es radical? Digo, ¿qué pasa con la política en general en Tucumán? Mirá, nosotros en el último estudio que le mandamos a nuestros suscriptores, le preguntamos a los tucumanos quién creían que era el opositor a Osvaldo Jaldo en la provincia de Tucumán. Lo primero que destaca es cuando nosotros vemos la nube de palabras global, es ninguno. La sociedad tucumana cree que hoy Osvaldo Jaldo no tiene un opositor claro. Después sí vienen otras figuras. La Libertad Avanza, como espacio, incluidos sus dos dirigentes principales, Lisandro Catalán y Federico Peli, más o menos el 37-38% de menciones. Silvia Elías de Pérez, Mariano Campero, Roberto Sánchez, José Cano, en un discretísimo 11% cuando analizamos las menciones globales. Acá viene el otro dato. Lo corremos por el voto en las de octubre, en las elecciones pasadas, y le preguntamos, bueno, a los que votaron Osvaldo Jaldo en las últimas elecciones, ¿quién es hoy el principal opositor a Osvaldo Jaldo? Ninguno, mucho más grande, 6 de cada 10 votantes de Osvaldo Jaldo no ven a nadie. Eso puede ser o una realidad o un exceso de confianza, son las dos lecturas que puede tener eso. Y después viene claramente la oposición tradicional. No registran a la Libertad Avanza o a sus dirigentes como las principales figuras de la oposición. Entre los votantes de la Libertad Avanza hay un problema. Hay dos figuras que destacan casi en igualdad de condiciones. Lisandro Catalán, que viene haciendo un trabajo de instalación muy fuerte, y después Federico Peli, que se autoinstaló con el cabezazo que le dieron en la Madrid. Digo, ya está libre. En ese sentido, la Libertad Avanza va a tener que decidir o va a tener que jugar la carta que más quiera, si va a poner un candidato a gobernador hipercompetitivo o un candidato a gobernador más discreto y va a poner a su figura más competitiva a disputar otro espacio. Lisandro Catalán, a mí me llama la atención esto que dice Lisandro Catalán, porque veía imágenes el fin de semana, obviamente, como una burla por parte de los sectores, de que estaba en una plaza, no recuerdo de qué local, en qué zona del interior, y que como que no había nadie. Entonces a mí me sorprende cuando veo el informe que hicieron, esto, ¿no? Que la gente elige a un Catalán, a un Peli, y no a Molinuevo, que también está dentro de la línea. O sea, a un catalán que no está en la provincia, sienten como representante. Entonces ahí es donde a mí me hace ruido esta cuestión de por qué un catalán, si lo uno que viene hace ruido y se va. Entonces ahí es donde me llama la atención la elección de la gente. Y todavía no sabe cómo se llaman los concejales, porque él les dice comuneros, al estilo bonaerense, digamos, que es un tema que tiene que corregir el hoy presidente de la Libertad Avanza en Tucumán. Mirá, a mí lo de la Libertad Avanza me parece que sí está ese punto. Lo cierto es que cuando uno va a la hora de contar los votos, los votos aparecen. Y en la elección del año que viene, en la elección provincial del año que viene, si la Libertad Avanza cumple su palabra y va con una sola lista, puede tener un plafón muy parecido al que tuvo Ricardo Bussi en su mejor elección, en la que consiguió, más allá de los discretos 13 puntos porcentuales a nivel provincial, supongamos que ese es el piso. Bueno, Ricardo Bussi en una elección en la que le fue muy bien en su momento para su registro histórico, consiguió 8 legisladores. Es cierto que le duraron, no sé, hasta la primera interna del justicialismo creo que le duraron. Pero bueno, es un elemento a considerar si
La Libertad Avanza va con una sola boleta. Digo, si no se fragmenta al interior de la provincia y lleva acoples. Ahora, también es cierto lo que marcaban esto de, bueno, el radicalismo juega, el radicalismo tiene 3 grandes municipios que son importantes, 2 en el oeste, 1 en el este, que van a traccionar con la estructura partidaria, entonces, y que van a pescar en la misma pecera. Entonces, Párate ahí. sí. ¿Cuáles son los municipios radicales hoy? Bueno, está bien, sí. Técnicamente hay uno que es Yerbabuena, que lo tiene Macchiarola. Técnicamente ¿Es radical? Bueno, creo que es Crece Tucumán el partido, Cambia Tucumán el partido, sí, porque el radicalismo tiene un tema. Antes que resolver internas, elige fragmentarse. Después Concepción, que lo tenía Molinuevo, que Molinuevo ahora, si yo mal no recuerdo, creo que ya se afilió a la Libertad Avanza, está muy cerca del Paso. Y después tiene uno medio con tintura, que es Bellavista, que tuvo a un Sebastián Salazar, funcionario del gobierno nacional, y tiene a Paula Aquiles, que estuvo muy cercana también al espacio de la Libertad Avanza. Creo que mantienen todavía esa línea. Está muy cercana también al gobierno de la provincia. O sea, podemos decir bueno, escucha, que el radicalismo sobre ese punto, está debilitado. yo desafío a la audiencia a que entre a la autoridad electoral provincial y busque la nómina con todos los acoples y qué partido se acopla con qué partido en cada municipio, en cada comuna, en cada sección electoral, y se va a llevar gratas sorpresas de qué dirigentes, que uno los tiene como impolutos en su ideología y en su representación, de repente, ¿y qué hace aportándole votos también acá? Bueno, son juegos que se dan, que la ley permite, o que por lo menos no impide. Sumando al puntito de ver al interior. El panorama del radicalismo, que está demasiado complicado, que Romano Norris... y te sumo un dato. Regularicemos el partido, porque si no, así no podemos hacer nada. Hace 10.000 años que intentan regularizar el partido. Hoy, ¿quién sería el postulante a ser un líder dentro del radicalismo? Ese es el dato que te quería sumar. Entre los votantes de Roberto Sánchez, entre ese 8% que votó Roberto Sánchez el año pasado, el principal opositor a Osvaldo Jaldo es Lisandro Catalán. Eso es lo que me sorprende. Te estaba viendo. Yo no puedo entender que sea Lisandro Catalán. Te sumo un dato que lo vimos, que nosotros en noviembre hicimos una especie de autopsia del voto. Sí. Y le preguntamos a los tucumanos por qué habían votado a quienes votaron. Y los votantes de Roberto Sánchez, la respuesta principal fue porque no había otro. Bueno, de repente, si ese sector de la oposición tradicional pierde completamente espacio, si elige levantar las banderas de Milei, elige hacer locros o elige hacer actividades partidarias con el león de fondo y dice, nosotros traemos las ideas de Milei a Tucumán, digo, es buscar ser la segunda marca. Es buscar conscientemente ser la segunda marca. Digo, y para segunda marca, si no me cuesta nada consumir la primera, elijo la primera. Entonces, me parece que en ese sentido, si yo tuviese que asesorar a la Unión Cívica Radical, lo primero que les diría es consoliden el partido, ordenen el partido, tengan el sello propio, las identidades nítidas son las más claras, les diría las más contundentes, les diría además, hagan una campaña propositiva, no dejen que la agenda se le instale otro. Y lo tercero que le diría es... Y elijan bien al rival. No, y la agenda también. O súbanse a las peleas cuando los invitan al ring. Porque lo peor que hizo Roberto Sánchez es ser el rival de Osvaldo Jaldo. Sí, comunalizó una elección nacional en 2025. Eligió disputar provincialmente un sentido que era nacional. No siempre salen bien, ¿no? Porque, a ver, tenemos el antecedente de Adorni, que le salió bien, nacionalizar una campaña provincial, pero no todos los antecedentes son... De hecho hay antecedentes que son paupérrimos respecto al desempeño que tuvo la Libertad Avanza cuando fue a competir a territorios. Ahí también hay un doble juego, porque si estos pequeños brotes verdes que hay en la economía, que se empiezan a mostrar crece la actividad económica, crece la recaudación por primera vez casi en 12 meses, y eso derrama también a la provincia. Bueno, si de repente efectivamente el presidente y el ministro de Economía tienen razón, y se vienen los mejores 18 meses de la historia argentina, 18 meses da clavado octubre. Y mayo, que hoy es más o menos la fecha que se baraja para la elección provincial, tampoco está tan lejos de octubre. Una cosa es una fuerza política que crece aluvionalmente de arriba para abajo,
que cae desde Nación y se instala en los territorios y que viene con éxitos, y otra cosa es una fuerza que no tiene presencia territorial, que le cuesta entrar a los barrios y que encima viene de, perdón por el francés, cagarla nacionalmente. Digo, si el escenario es el segundo, el radicalismo puede llegar a tener algún viso de oportunidad de traccionar mucho más para sí mismo. El radicalismo, a mí me pasa que, siguiendo a los radicales tucumanos, esto que decías vos, ¿no? De la agenda. Es como que cada uno marca su propia agenda y a la vez esa agenda no termina de concluir. O sea, no es que llegan a una conclusión. Van todos a los servicios públicos, todos van al mismo lugar. Todos están, todos los radicales en esa postura, pero como vos decís, ninguno se une para decir, bueno, vamos todos por acá. Tenés un Leandro Agañaras que hace la suya, una Silvia Pérez que hace lo suyo, o sea, cada uno hace lo suyo del mismo tema. Entonces, no, escucha, y te cuento un dato. Hay dos concejales que sacaron el mapa de los baches, digo, ahora que se los registra con inteligencia artificial del municipio. Las dos personas lo sacaron al mismo tiempo, a la misma herramienta, en vez de unirse y decir, che, hemos tenido la misma idea. Yo conversé con una de las personas que lo diseñó, me dijo que no hubo alguien que les vendió lo mismo 2 veces, porque además eran muy parecidas. Sí, son parecidas. Pero digo, si no están esos vasos comunicantes, ni Por siquiera eso te para resolver digo. algo tan simple como demanda ciudadana, ¿cómo esperás después tener algo que Aparte, compita? el mismo, vos sos vecino, el mismo Pero se está peleando legislador. la calidad política, Lo que la pasa es que calidad de no tienen agenda, no tienen de- agenda, porque cada político hace, mira, vos sos legislador, yo soy concejal y él es otro legislador. Somos del mismo partido. Yo hoy digo, hoy voy a ir a pelear a Juan, de una forma. Vos, como del mismo partido, decís, yo le voy a pelear a Juan de otra forma, y va Pato de otra forma. No nos ponemos de acuerdo, le peleamos a la misma persona de diferentes formas, con las mismas herramientas, pero ninguno llegamos a nada porque vamos al mismo lugar y buscamos el mismo vecino. O sea, no es que nos vamos a otro lado. Igual Entonces el eso- vecino te eso- dice, ¿qué onda? Eso también viene pasando hace mucho. No nos olvidemos que en la legislatura de la provincia había 7 proyectos iguales, cambiaban la coma del título, digamos. Digo, pasa esto un poco con la política. Y eso es lo que los va lamentablemente. debilitando. Por eso es que hoy tenés un Lisandro Catalán, que, hola, ni la mamá lo conoce, segundo en Tucumán. O sea, que la gente lo va a elegir y va a decir, che, ¿qué onda? Si no viene nunca. Viene a una plaza que hay 5 personas. Viene de onda de vez en cuando. Publica una cosa de Tucumán, pelea con el gobernador, pelea con él. O sea, no hace nada más. No, pero ahí una cuestión. Digo, más allá, ni Soledad Molinuevo ni Federico Peli deberían cometer el error de creer que son diputados porque son Federico Peli y Soledad Molinuevo. Son diputados porque eran los primeros candidatos de la lista de La Libertad Avanza. En el estudio que yo les mencionaba, nosotros preguntamos, bueno, che, ¿y qué espacio político hoy es el principal opositor al gobierno de la provincia? ¿Y qué espacio político representa hoy un cambio positivo respecto del gobierno de la provincia? ¿Por qué hicimos esta pregunta? Porque una duda que yo tenía hasta este estudio es, La Libertad Avanza, que hoy uno lo ve, uno lo siente como el principal partido de oposición, ¿representa la idea de cambio o representa la idea de Javier Milei? Si representa la idea de cambio, no hay ninguna otra opción en la oposición tradicional que creo yo que tenga capacidades de disputar ese sentido. Si representa a Javier Milei, es otra cosa. Bueno, entre ser considerado como principal partido de oposición y representar un cambio positivo, hay más o menos 15 puntos de diferencia en La Libertad Avanza. Quienes hoy creen que La Libertad Avanza es un cambio positivo para Tucumán está mucho más cerca del núcleo duro de votante libertario que de una mayoría de la sociedad. Eso es una ventana de oportunidad para la oposición tradicional. Igual, permíteme dudar que la gente elija a Lisandro Catalán por ser Lisandro Catalán. Yo creo que lo elige a Lisandro Catalán porque representa La Libertad Avanza y lamentablemente Catalán es Milei. es uno de los más fuertes, digamos, exactamente. Digo, hoy, la gente sigue pensando y votando a Javier Milei. En Tucumán es Lisandro Catalán, ¿no? Más allá de que esté Peli, Molinuevo y todas esas cuestiones, digo, sin desmerecer a Lisandro Catalán ni nada, pero hoy es Libertad Avanza, es Milei el que tiene ese núcleo de votantes. Consulta. El presidente de la Nación se hará un tiempito en el primer trimestre del año que viene para venir a Tucumán Y yo creo que sí, le a funcionó, hacer campaña. le funcionó en Pero el Yerbabuena. 9 de julio, En el 9 de Yerbabuena- julio está a la vuelta. No, pero no, en no, pero Yerbabuena está le bien, pero falta funcionó, mucho, para falta Peli, mucho. Para Molinuevo le funcionó el Yerbabuena. A lo que voy es, una cosa es a 10 meses de la elección, otra cosa es cuando queden 45 días y veas a tu candidato a intendente y a tu candidato a gobernador, a los dos, a la más vieja usanza peronista, con las manos levantadas por el presidente de la Nación. Digo, porque también hay que ver
¿A dónde le interesa a Javier Milei hacer daño o no a las estructuras políticas que hoy le son funcionales en términos de votos en el Congreso? Me parece que va a estar muy condicionado de cómo sienta el gobierno nacional que llega a agosto. Y también cómo se va a reconfigurar la política nacional, ¿no? Hay que ver cuál va a ser la figura nacional en donde el gobierno de Tucumán va a perfilarse, porque eso también es una realidad. A ver, tenemos un gobernador que le hizo frente, siendo vicegobernador, le hizo frente a un gobernador de la provincia, digo, o sea, sabemos que es de armas tomar cuando se propone algo. Ahora, si elige una batalla, imagino que va a elegir una batalla fuerte, porque sabemos que hubo diferencias cuando fue lo de Cristina Fernández de Kirchner, y sin embargo llegaron a armar una lista y todas las cuestiones. Pero digo, hoy el peronismo a nivel nacional está bastante difícil, ¿no? Bastante difícil. A ver, el radicalismo vive dividido, es todo un lío, pero el peronismo tiene la particularidad de que si se van alineados, van todos para el mismo rumbo. Ahora lo veo difícil el rumbo nacional, ¿no? Sí, no hay ningún dirigente nacional que hoy aglutine o ordene verticalmente al resto del espacio justicialista. Ahora, esto que vos marcás de la verticalidad, digo, uno mira a Sergio Massa, ministro de Economía, 200% de inflación, como dice el presidente, y el tipo tuvo a 2 puntos de ser presidente en primera vuelta. Con el desgaste natural que tiene el gobierno nacional, digo, está a la vuelta de la esquina que el peronismo logre construir un candidato. Hay que ver, digo, porque el peronismo nacional, quien sea el candidato, tiene 2 problemas, que es el mismo problema. Tiene que contener por izquierda, para que la izquierda, que esté en franco crecimiento, por lo menos en la opinión pública, no le coma los votos del progresismo de centro izquierda o de la izquierda más, del ala más de izquierda del peronismo, pero suponete que lo logran, que la fórmula en las generales logra contener por izquierda. Bueno, si llega al balotaje, tiene que contener por derecha. Tiene que seducir del centro a la derecha al menos 2 o 3 puntitos. Entonces, vos le vas a poner, suponte, a un Axel Kicillof, asociado directamente con Cristina Fernández de Kirchner como candidato a presidente para ir a competir un balotaje. Yo hoy creo que esa fórmula no gana frente al recuerdo del pasado, que está muy... Digo, con Kicillof, además, a nosotros, yo creo que a mí me pasa algo personal cuando lo vemos acá, la imagen en la provincia de Tucumán, tiene muchísimo conocimiento y muchísima imagen negativa, pero cuando uno pregunta el por qué, la gente lo asocia con Cristina. Digo, me parece que más que una opinión crítica, es un prejuicio. Sí. Si logra limpiarse, digo, tiene 12 ¿Cómo meses. hace para limpiarse? Porque esto es lo que también decía un poco de Milei. Milei catalán, como ese año, son una misma imagen. Kicillof, Cristina, hasta acá siguen siendo la misma imagen. Entonces, ¿qué debería hacer ese peronismo, o ese kirchnerismo, o no sé cómo le quieran llamar, para limpiar y llegar bien al 27? El camino fácil era ganarle en una interna abierta a Cristina una elección. Hoy no se puede. Hoy Axel Kicillof, si quiere ser presidente, tiene que vencer el fantasma de Cristina. No tiene un cuerpo político al que vencer que represente a Cristina Fernández de Kirchner. Lo segundo, a todos los que nos están viendo y escuchando, les recomendaría que busquen en el historial de Axel Kicillof, en su canal de YouTube, el primer video con el que empezó su campaña a gobernador allá a lo lejos en el 19. Su campaña arranca diciendo: capaz que vos me conoces, pero no te contaron bien quién soy. Y es un video como de 5 minutos en el que él cuenta y narra su historia con ese tinte que busca darle en general más hogareño, más familiar, digo, más vinculado a la idea de un ciudadano común, claro, de una persona común. Digo, bueno, se hizo ese ejercicio. Kicillof además ganó muy bien en la primera elección y en la segunda lo retuvo con margen. Digo, el escenario es difícil, no es imposible, no sería el primero que logra ser presidente contra todos los prejuicios. La tiene complicada, la tiene muy complicada. ¿Y cómo la interna nacional también está divina? Hermosa. Patricia Bullrich pateó el tablero con Adorni. Presentó ella su declaración jurada, le vio, digo, ahí no es Patricia más capaz pícara que no, o sea, ya está ya viendo la Patricia capaz que no toma las mejores decisiones para su propio crecimiento político, pero que a golpe de vista ve a dónde está el resquicio y huele por dónde van los tiros. Me parece que es la mejor lectora de la realidad política. Sí, además con años de experiencia. Yo recuerdo que ella fue telonera de Javier Milei acá en la provincia de Tucumán, en el FENOA, hace no mucho,
Y recuerdo haber escuchado su discurso y sentir que me estaba hablando una candidata a presidente de un espacio de centro derecha, digo, ya desde septiembre del año pasado. Digo, hoy Patricia Bullrich es la que, por lo menos en Tucumán, con los números que nosotros tenemos del mes pasado, es la que peor llegaría a un balotaje. Digo, es la que tiene el techo electoral más bajo. No quiere decir que no funcione como un Guillermo Moreno del PRO. Digo, esas personas que vos sabés que electoralmente capaz que no llegan a ser primera figura, pero que son capaces de instalar los temas de agenda, de romper, de marcar las diferencias, de ser, digamos, de alguna manera el stopper que te va marcando la cancha y que te va alineando. ¿Puedo decir que ya tiene una postura como para lanzarse sola? Porque siempre la vimos acompañada de alguien. Vos decís que hoy ya puede ella solita llegar así como decir... O volver a aspirar a Claro, ser por presidente, eso, a querer ser presidente. Yo no lo veo- sabemos si llegará, pero Pero bueno, hay que jugarse. una amigarse con Macri, ¿no? No, yo lo veo difícil, es cierto que veo difícil que Patricia sea una opción electoralmente competitiva. No estoy muy seguro de que en términos electorales ella sea redituable como candidata. Sí creo que la irrupción de Mauricio Macri con esta idea de, bueno, nosotros somos el siguiente paso en el cambio, nosotros somos los actores racionales, somos los adultos en la sala que venimos a hacer crecer esto después de la destrucción que planteó Milei, es discursivamente seductor, políticamente no deja de ser uno más que la chocó cuando tuvo la oportunidad. Por eso digo que si efectivamente se cumple este pronóstico de los 18 meses, es muy difícil que Javier Milei no tenga cierto grado de facilidad a la hora de encarar su propia reelección. Dicho esto, no nos tenemos que olvidar que la política todavía tiene que tomar una decisión respecto de qué tan fácil le quiere hacer su reelección a Javier Milei, votando la eliminación, suspensión o mantenimiento de las primarias. Digo, porque si la clase política decide darle el consentimiento al presidente para eliminar las primarias, para volverlas optativas o para volver a suspenderlas, yo creo que le está diciendo al presidente, Javier, tenés adelante el camino despejado para pensar en tu reelección, porque al frente no va a haber herramientas de coordinación generales para una oposición que está fragmentada y que tiene que discutir liderazgos. Si la oposición no trata el tema, si la oposición además, o por ejemplo le rechaza el planteo, le vota en contra, va a decir, nosotros estamos dispuestos a darte la pelea. Y ahí no solamente el peronismo, que necesita urgentemente una interna, va a decir esto, nosotros te vamos a dar pelea. Ya vimos que el PRO, con Mauricio Macri, con Ritondo, con los dadores de gobernabilidad, también le dijeron, no estamos dispuestos a hacerte el camino tan fácil. Capaz que por razones diferentes. Hay quienes dicen que es por aumentarse el precio en la negociación. Hay que ver. Digo, Mauricio Macri hoy puede ser el garante de que Javier Milei no gane en primera vuelta y abrirle la ventana a algún competidor, a un tercer competidor, para que intente llegar a esos 40, 45 puntos y convertirse en presidente en primera vuelta. Bueno, la verdad que le nos sacamos el jugo. encanta hablar con Pato, porque bueno, podemos hablar de todos los temas, quedan un montón de temas más. Y será para otro Pobre, él cafecito. entró y nos llegaron fotos, todo, quiere salir corriendo. Así que bueno, nada, gracias Gracias, Pato, Pato. por visitarnos siempre. No, al contrario, el agradecido soy yo, siempre es un placer y nada, bueno, éxitos. Muchísimas